En el tema de la siguiente clase vamos a tratar la derivación de las funciones exponenciales. Aquí tenemos varios ejemplos y nosotros vamos a encargarnos de resolver ya aplicando algunas reglas también que se han aprendido previamente en las otras clases. Entonces vamos a resolver algunos que hemos seleccionado de este conjunto de ejercicios. Sí, por ejemplo, el uno. Bueno, ese es bastante sencillo, ¿no? La función es y igual 5e a la x. Recuerden que de estas funciones la derivada es tal cual está, de e a la x es e a la x mismo, entonces queda similar al ejercicio original. Queda similar al ejercicio original, ¿no? Cuando es solo e a la x. No hay ninguna alteración. Lo mismo ocurre en el ejercicio 2. Tienen un denominador abajo que es netamente numérico y lo podemos describir así, como 2/5 de e a la x. Y su derivada es ese mismo valor, ¿no? La derivada de este número es de ese mismo valor. Si la derivada es de ese mismo valor. Entonces, cuando tenemos solo e a la x, no hay problema. La derivada es e a la x mismo acompañado obviamente de la constante correspondiente en caso de que la hubiere, como en este ejemplo. Ya, para poder derivar, por ejemplo, funciones exponenciales que ya son diferentes a e a la x. Entonces el procedimiento es este, ¿no? Tienen que saber que no es muy complicado, sino simplemente aplicar el siguiente criterio. La derivada de una función exponencial es esa misma función exponencial por la derivada de su potencia. La derivada de una función exponencial es esa misma función exponencial por la derivada de su potencia. Entonces aquí tenemos nosotros ya hecho las operaciones, la derivada de la potencia obviamente es 4x. Entonces multiplicando, obviamente a esto lo mandamos adelante. Siempre tratemos de que quede ordenado, ¿no? Y que la exponencial quede, digamos, en la parte derecha de la expresión final. Entonces la derivada y' es igual a 4x por e elevado a la 2x al cuadrado más 3. Esa es la respuesta del ejercicio 3, siguiendo la misma regla, ¿no? Que les había indicado. Como por ejemplo acá. Acá ya lo hacemos de manera inmediata, ¿no? O sea, por ejemplo, la derivada de esta función es de esta misma función. Ustedes observenla acá por la derivada de su potencia. Miren, aquí está. La derivada de la potencia es 4x. Entonces, ya si se coge facilidad en el manejo de estos temas, obviamente lo pueden hacer de manera directa. Entonces, es la misma función por la derivada de la potencia, y lo estamos viendo aquí muy claramente. Lo correspondiente acá en el ejercicio 5, ¿no? Tenemos e a la 9 menos 5x. Entonces, la derivada de esta función es de esta función por la derivada de la potencia. Entonces, recuerden la derivada de la potencia del 9 es 0 y del menos 5x es menos 5. Entonces, aquí está la respuesta. Si ven, es muy simple y muy sencillo de entender este tipo de tratamiento para la derivación de funciones exponenciales. Luego he resuelto el 7, ¿no? Entonces, básicamente consiste en lo mismo. Básicamente consiste en lo mismo. ¿Sí? Entonces, observen, ¿no? La función está aquí. Entonces, su derivada, en este caso le pongo porque está f de r, entonces le pongo f' de r es igual a la función original, por su derivada. Bueno, aquí se me ha recortado la imagen, pero obviamente falta el 4, ¿no? Si tomarán en cuenta esta observación. Aquí falta el 4, se me ha recortado la imagen, pero ustedes le pueden ya asumir como que eso es parte del ejercicio, ¿no? Aquí está un 4 entonces, por la derivada de su potencia. En el ejercicio 9 aplico lo que es la regla del producto, aquí mismo le estoy resaltando.
tenemos un producto de dos funciones, ¿no? La una es x y la otra es e a la x. Y aplico ya la sabida regla del producto que ya hemos aprendido, que era la derivada de f de x por g más la derivada de g por f de x. Entonces estamos haciendo este mismo tratamiento aquí. Si ven, como es primer ejercicio de esta naturaleza en esta serie de problemas que les presento, entonces aplicamos, ¿no? La derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera. Recordemos que la derivada de x es 1 y por e a la x más la derivada de e a la x, acuérdense bien, siempre de e a la x, o sea que esté sin ningún otro valor la x, simplemente e a la x es eso mismo, e a la x por x. Entonces aquí extraje el factor común y esta es la respuesta, ¿no? Obviamente hasta acá sería válido el proceso, ¿no? Acá, de pronto, si tienen algún inconveniente en este tipo de problemas, pues lo dejan hasta esta forma que está acá, a pesar de que acá el factor común es fácil de entender, ¿no? He sacado e a la x que multiplica al 1 y que multiplica a la x. Y esta sería la forma más adecuada de poner la respuesta. En el ejercicio 10, igual tenemos que aplicar la regla del producto. Aquí también estoy aclarando, ¿no? Y he resaltado las dos funciones que componen toda la función principal. Un producto de funciones. Entonces la derivada es igual a la derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda. Note que cuando tenemos e a la menos x, cuando tenemos e a la menos x, su derivada siempre va a ser menos e a la menos x, ¿no? Porque es la derivada de la base, es la base por la derivada de la potencia. Observe, la derivada de la potencia es menos 1, por eso es que va menos e a la menos x, ¿no? Entonces, cuando se tenga que derivar e a la menos x o e a la menos, por ejemplo, 2x sería menos 2 por e a la menos 2x, o sea, tienen que multiplicar por la derivada de la potencia. Entonces, nuevamente, ¿no? Es la derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera, original. Entonces hacemos las operaciones. Ustedes pueden apreciar acá que solo, como está después del paréntesis, simplemente le he puesto adelante al 3x a la cuarta. Ya, aquí hasta aquí está bien, ¿no? Acá he sacado factor común, el 3x al cubo. Pueden detenidamente analizar cómo se ha hecho este resultado y esta sería la respuesta correcta. Si el factor común en realidad es 3x al cubo e a la menos x. Pero, para efectos de aplicación correcta de la regla, hasta esta tercera línea estaría bien aplicado todo el criterio de la derivada de un producto, en este caso, cuando tengo una función polinómica por una exponencial. En el ejercicio 13, igual aquí no hace falta aplicar ninguna regla especial, porque si yo tengo un número abajo, no, ahí no es, o sea, no es de confundirse y decir voy a aplicar la regla del cociente. La regla del cociente se aplica en casos de que abajo esté, sí, de que abajo esté un, un valor, un valor con X. A eso me refiero. Entonces aquí aplicamos, ¿no? Un tercio por la derivada de e a la x, que sea la x mismo, y la derivada de e a la menos x, que es menos e a la menos x. Para el ejercicio 14, ahí sí aplicamos lo que es la regla del cociente. Aplicamos lo que es la regla del cociente. Entonces, la regla del cociente, ¿qué decía? Que es igual a la derivada del numerador. Sí, la derivada del numerador. Aquí tenemos la derivada del numerador. ¿Sí? Recuerden, ¿por qué sale 2? ¿Por qué sale el más aquí? Es porque, a ver, derivo e a la x es e a la x. Y si derivo e a la menos x, es menos
e a la menos x. Y por este menos es que me sale más aquí. Mucha atención con eso, ¿no? La derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. Y por este menos es que aplicando la ley de los signos sale más. Entonces la derivada del numerador por el denominador tal cual está, menos el menos de la regla o de la fórmula, ¿no? ¿Sí? La derivada del denominador por el numerador original. Entonces aquí sí podemos apreciar que la derivada del denominador sí es menos, ¿no? Porque la derivada de a la menos x es menos de a la menos x. Tomar en cuenta eso, ¿no? Cuando tengo e a la menos x, su derivada es menos de a la menos x. De ahí aplicar la ley de signos conforme el signo que tengan multiplicando. Ya, entonces aquí, ¿cómo se multiplica si ve dos veces cada paréntesis? Si ustedes pueden apreciar, dos veces cada paréntesis, entonces por eso es que le he puesto elevado al cuadrado, que es lo mismo. Resolviendo el cuadrado de los binomios, ya, y simplificando términos semejantes, tenemos esta expresión. Sí, anulando los términos semejantes. Aquí igual, e a la x menos x es e a la 0. Y acá es también e a la 0, que es 1, entonces me quedaría 2 más 2. Por eso le he puesto acá 2e a la 0 más 2e a la 0. Y me sale 4 sobre el denominador elevado al cuadrado. Estos efectos algebraicos, bueno, son necesarios, ¿no? Aunque, como les digo, si aplican correctamente la regla, obviamente y por sentido común deberían llegar hasta este paso de acá. Si de pronto desean, se les puede hacer un repaso, a pesar de que ya hice en clases anteriores del cuadrado de un binomio. Entonces, resolviendo eso, he llegado a reducir la respuesta a este término. En el ejercicio 16, igual, tenemos que aplicar la regla del producto. Sí, tenemos que aplicar la regla del producto. No se olviden, ¿no?, que cuando tenemos un valor elevado a la x es lo mismo que ponerlo así. Por ejemplo, yo tengo 2 a la x es igual a la x logaritmo natural de 2. Si yo tuviera 5 a la x, fuera e a la x logaritmo natural de 5. O sea, si yo tengo aquí un número, sería igual a esto cambiado por el mismo número que le tuviese en cambio en lugar del 2. No confundir, no confundir. Sí, o sea, si yo quiero derivar 2 a la x, no es esto. Aquí, perdón, aquí no es 2 por x, aquí es 2 a la x. Si alguien deriva 2 a la x de esta manera, no es correcto. Si alguien deriva 2 a la x de esta manera, no es correcto. Entonces aplicamos la regla del producto, ¿no? Aquí aplicamos la regla del producto, ¿sí? En forma más sencilla para que lo entiendan, ¿no? Por ejemplo, la derivada de 2 a la x, en este caso, ¿no? O si yo tuviera, por ejemplo, 4 a la x. Fíjese cómo es muy fácil. Es ese mismo número por el logaritmo natural de la base. Eso es todo. Si ven, la derivada de 2 a la x es 2 a la x mismo por el logaritmo natural de la base, que es 2. Si, por ejemplo, tuviera 4 a la x, entonces fuera su derivada 4 a la x logaritmo natural de 4. Si tuviera 6 a la x, su derivada fuera 6 a la x logaritmo natural de 6. Estamos de acuerdo entonces, para que lo entiendan de forma más detallada, ¿sí? De forma más fácil, si de pronto se confunden con este proceso. Entonces la derivada, por ejemplo, de un número elevado a la x, es este mismo término por el logaritmo natural de la base. ¿Sí? La derivada de un número elevado a la x es este mismo término por el logaritmo natural de la base. Entonces, estoy aplicando aquí la regla del producto, ¿no? Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, que es 2x. Tenemos el segundo término. Bueno, aquí hacemos las operaciones pertinentes del caso para tratar de reducir la expresión, ¿no? Pero apliquemos correctamente el criterio que les acabo de mencionar, ¿sí? Aquí tenemos que aplicar, sí, la regla del cociente, porque tenemos una función en W.
¿sí? Entonces tenemos, observen, el cociente de dos funciones menores y aplicamos la regla del cociente. La regla del cociente, dice igual, recordando un poco, ¿no? La derivada es la derivada del numerador, ustedes pueden apreciar, por el denominador, menos, sí, menos el numerador, que está aquí, por la derivada del denominador. Sí pueden apreciar, ¿no es cierto? La derivada del denominador es 2w. Sobre, todo sobre el denominador elevado al cuadrado, siempre. Siempre en la regla del cociente, el denominador es elevado al cuadrado, por eso es que el de w al cuadrado me sale w a la cuarta. Aquí estoy trayendo factor común, 2w por e a la 2w. Obviamente ya me queda como factor común todo esto, me queda w menos 1 sobre w a la cuarta. Pero bueno, esto es lo importante que aprendan. Y esto es lo importante que aprendan. Esto pueden analizarlo detenidamente. Sí, si lo vuelven a multiplicar, obtienen los términos originales que están acá de la derivada. Pero aplicando la regla del cociente es eso, no se vayan a olvidar. Ya lo hemos estudiado en clases anteriores, cómo aplicar la regla del cociente. En este caso es lo mismo, ¿no? Es la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador, todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Eso es todo lo que estamos haciendo aquí. Aquí sí es regla del cociente porque consta la variable en numerador y denominador. Entonces, no confundir, ¿no? Cuando abajo hay una constante, no se aplica ninguna regla del cociente, simplemente la derivación que sea necesaria según el caso. Y para concluir, tenemos estos ejercicios también. Y igual e a la x por e a la x menos raíz de x. Recuerden que toda raíz es una potencia fraccionaria. ¿Ya? Entonces, por eso es que lo escribo aquí para que no se confundan. Entonces aplicamos el mismo criterio, ¿no? De la derivada de una función exponencial. Es esa misma función, aquí le estoy señalando con la manito, no con el puntero. Es esa misma función por la derivada de la potencia. Es esa misma función por la derivada de la potencia. Entonces, por eso es que aquí la derivada, observen, de x es 1 y de la potencia es menos un medio porque baja la potencia y le resto 1 a esa potencia. Ahora la potencia baja a multiplicar. Acuérdense de eso, ¿no? Entonces, un medio menos un medio, me queda menos un medio. Ya, entonces aquí, obviamente, x a la menos un medio, ya como les digo, es una potencia fraccionaria que es un radical, pero como está negativo, es como que le tuviera como denominador de la fracción, ¿sí? Por eso es que le he pasado abajo. Aquí están x a la menos un medio, entonces es como que abajo estuviera x a la un medio, y por lo tanto, ya lo pongo en términos ya para finalizar el ejercicio, lo pongo como 2 por raíz de x. Recuerden que como está menos, es como que abajo estuviera x a la más un medio. Y ustedes saben que la potencia fraccionaria es una raíz, ¿sí? Es un exponente radical. Entonces, aquí está la derivada de este ejercicio. Para el 20, aplicamos la regla de la cadena. Observe detenidamente, ¿no? Cómo le he bajado a la potencia multiplicar a la base y le he restado 1. Observe detenidamente. El 3 ha bajado a multiplicar. Sí, el 3 ha bajado a multiplicar. Y le resto 1 a la potencia por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Nunca se olvide eso de la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, baja a multiplicar la potencia a la base, le resto 1 a la potencia, eso está muy claro, por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Por eso lo he escrito aquí, para que se acuerden un poco. Entonces, la derivada de lo que está aquí siempre va a ser esto, ¿no? De la función exponencial es la función exponencial por la derivada de su potencia. Obviamente del 1 no le pongo porque es 0. Ya sabemos de sobra que es 0. Entonces, la derivada de lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Es una función exponencial, e a la 2x. Y su derivada es esa misma función
por la derivada de la potencia. De ahí es que sale el 2. Tomar en cuenta eso, ¿no? Que ya lo hemos repetido varias veces. Entonces aquí haciendo las operaciones del caso, si este factor lo he puesto a multiplicar primero junto con el 3 y me queda esta respuesta. Sí, me queda esta respuesta, que sería la derivada de esta función. Para el ejercicio 21, igual aplicamos el mismo criterio ya de forma directa, ¿no? Que les había mencionado. A ver, aquí directo, la derivada básica de la potencia. 5x baja a multiplicar a la base y le restan 1 a la potencia. Y no se olviden, la derivada de estos términos a la x es ese mismo término por el logaritmo natural de la base. Es ese mismo término por el logaritmo natural de la base, que en este caso es logaritmo natural de 5. Entonces este ejercicio resultó bastante simple, ¿no? Aquí en este caso aplicamos la regla del cociente. Sí, aquí en este caso aplicamos la regla del cociente. Es la derivada del numerador, ¿sí? Que sea la x del 1 es del menos 1 es 0, por el denominador, ustedes pueden apreciar, menos la derivada del denominador, ustedes pueden apreciar la derivada del denominador es de a la x por el numerador tal cual está. Eso es la regla del cociente que ya lo hemos visto muchísimas veces. Y todo eso dividido para el denominador al cuadrado. Si ven, todo eso dividido para el denominador al cuadrado. Aquí he sacado factor común e a la x. Si ven, e a la x es factor común en ambos. Y me queda aquí este resultado. Acá destruye el paréntesis, ¿no? Tengo e a la x más 1. Acá se observe que está destruido el paréntesis de este, por eso es que cambian los signos. Observe, ¿no? Detenidamente. Tenemos e a la x más 1. Como ya destruí el paréntesis, sería menos e a la x, menos por menos más 1, ¿sí? Entonces simplifico y me queda solo 1 más 1 dentro. Esto de e a la x se anula con menos e a la x, ¿sí? Por eso lo he puesto aquí, o sea que indicando que están anulándose entre sí. Entonces 1 más 1, 2, 2e a la x. ¿Ya? Y abajo queda así tal cual está. El denominador elevado al cuadrado.